Ahora vamos a ver el tema de lo que son los reboques y los enlucidos. Primeramente, en los reboques lo que se debe considerar es para qué se va a usar el ambiente donde se está trabajando. Los muros o los cielos falsos, se debe saber en qué se va a emplear para saber qué previsiones debemos tomar en cuenta, porque estos muros estarán expuestos a la humedad, a la intemperie, al calor, a otro tipo de situaciones que se deben evitar o subsanar para que la construcción adquiera las resistencias y trabaje de la manera que se espera. Se debe considerar si es que los ambientes van a estar protegidos, van a ser interiores, bajo techo, qué tipo de ambiente es, qué tipo de acabado se le va a dar al final. Por ejemplo, en las salas lo que se busca siempre es un acabado fino, un acabado estético. Estos sectores no están expuestos a la humedad, por lo tanto se podría trabajar con una especie de reboque de yeso o algún acabado de esas características, donde no les va a afectar ni la intemperie ni la humedad. En caso de usar en reboques exteriores, este tipo de reboques van a estar expuestos a los fenómenos naturales. Por lo tanto, lo aconsejable es usar reboques resistentes a la humedad. Pueden ser los reboques de cemento o morteros de cemento. En el caso de los ambientes como por ejemplo los baños, sabemos que estos ambientes siempre están expuestos a la humedad y tienen que ser de fácil limpieza. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se les coloca un revestimiento cerámico. Entonces, los reboques en estos ambientes no deben ser finos, porque al colocarse una capa, unos revestimientos cerámicos en su superficie, eso dificultaría la adherencia. Por lo tanto, en los baños el reboque debe ser un reboque áspero que facilite la adherencia de la cerámica con el mortero que se ha hecho. Existen casos muy especiales, como por ejemplo en las salas de rayos X de los hospitales, donde para evitar estos efectos de los rayos X, las paredes se revisten con algún elemento como el plomo, o a veces se utilizan morteros especiales con unos minerales que son preparados con una dosificación para poder contrarrestar estos efectos. Entonces, en los hospitales se debe tener mucho cuidado qué uso va a tener el ambiente para prever estas situaciones. En otro tipo de construcciones, por ejemplo, cuando se necesita una acústica adecuada, en el caso de teatros, salas de grabación, cines, por lo general estos ambientes se revisten con paneles de madera o paneles de materiales especiales que tienen propiedades acústicas. Entonces, los reboques en estos sectores deben ser reboques gruesos o reboques solamente que faciliten la colocación de los soportes que van a recibir este tipo de paneles o este tipo de elementos de revestimiento. Entonces, ya se ha mencionado que los reboques dependen del tipo de ambiente en el que se vaya a usar. Entonces, podemos mencionar nosotros que existen reboques gruesos y reboques finos. Estos pueden ser con mortero de hormigón o con morteros de yeso. En el caso de los reboques gruesos, ya se ha mencionado que este tipo de reboque se utiliza cuando la superficie va a tener algún tipo de revestimiento por encima de él. Entonces, este tipo de reboque se utiliza en ambientes húmedos o en lugares donde se va a colocar algún tipo de estructuras para soportar otro tipo de revestimiento. Entonces, no vale la pena hacer un reboque fino en estos sectores porque dificultaría la adherencia con el revestimiento que va a tener, y además es una pérdida de mano de obra, es insulso el gasto. En cambio, cuando el reboque va a ser el definitivo, en el caso de salas, dormitorios, cielos rasos, el reboque se puede usar, por ejemplo, el reboque de yeso fino. Este reboque ya es el acabado, se aplica una mano de pintura para uniformizar y sería el que está expuesto directamente a la vista. Este tipo de reboques de yeso no soportan lo que conocemos como la humedad.
La humedad es el peor enemigo del reboque de yeso. ¿Cómo es que se aplica el reboque a los muros? Existen diferentes métodos. Actualmente se está trabajando mucho con el reboque del proyectado o el hormigón proyectado, que mediante una máquina neumática y una dosificación adecuada se empieza a aplicar el mortero mediante un aparato que va disparando, va proyectando el hormigón, y este se va adheriendo a la pared para posteriormente ser nivelado mediante una regla metálica. Este tipo de reboques está siendo muy utilizado, se puede usar en reboques de cemento y también en reboques de yeso. Facilita el tiempo de aplicación. El cuidado que se debe tener es en la correcta preparación del yeso o el mortero que se vaya a aplicar. El otro método es el método que conocemos tradicionalmente como el castigado o el cachado, que es el método artesanal donde el albañil, mediante la cuchara de albañil, va aplicando el material sobre la superficie del muro y posteriormente con una regla metálica lo va a ir nivelando. Entonces, hablando ya del proceso de aplicación de los reboques, se debe tomar en cuenta las siguientes etapas. En primer lugar, el muro donde se va a aplicar el reboque debe estar perfectamente libre de elementos sueltos. Debe estar completamente limpio, y en caso de usarse reboque de cemento no debe contener ningún tipo de salpicaduras de yeso o elementos de yeso, porque estos con el tiempo hacen que el reboque de cemento se vaya desprendiendo. El reboque no se realiza hasta la parte inferior, siempre se deja una altura estimada entre 10 a 15 centímetros que sirve para colocar el zócalo. Entonces, vamos a hablar aquí del reboque de yeso. En primer lugar, se debe colocar dos botones superiores que se ubican en la parte superior del muro. Estos reboques que se colocan se conocen como botones, y para el espesor de estos debe ser entre 2 a 2,5 centímetros máximo, y tampoco se puede colocar menos de 1 centímetro. Una vez colocados estos botones, lo que se hace es que mediante la ayuda de plomadas copiamos el botón en la parte inferior hasta donde se va a colocar, y entonces de esa manera conseguimos la verticalidad. Se debe verificar que el espesor en la parte superior y en la parte que se ha encontrado esté dentro del rango admisible, que son entre 1 a 2,5 centímetros. Muchas veces, cuando el muro no está hecho en plomada, se debe colocar espesores superiores, pero en caso de que estos sean mucho más que los 5 centímetros, se debe aplicar una malla de gallinero para facilitar su sujeción. Una vez que se tienen los botones superiores e inferiores, lo que se hace es la elaboración de las fajas, que mediante el mismo mortero se va aplicando en los espacios intermedios, y con la ayuda de una regla metálica se va sacando un tipo de líneas maestras de reboque que nos servirán para realizar el muro perfectamente plano. Se copian estas franjas a una altura no más de 2 metros. La separación mínima o máxima entre estos dos elementos es de 2 metros. Si es que se consideran distancias superiores, mayores a 2 metros, el muro puede salir torcido por el efecto de la torcedura de la regla metálica. Luego de colocar las fajas, mediante con la ayuda de una regla metálica, se empieza a llenar todos los espacios vacíos entre las líneas maestras, y se va de esta manera raspando con la regla metálica hasta obtener una superficie pareja y uniforme. Esto se consigue mediante la ayuda de una regla. Se va cargando el material, se va raspando. Esto se va realizando hasta que obtengamos la superficie que estamos buscando. Otro factor importante es que antes de aplicar el yeso o el reboque, el muro debe serse
debe humedecerse mediante agua para que facilite el agarre entre estos dos materiales. Una vez que se tiene la superficie nivelada, si es que se va a hacer un revoque fino, se prepara una dosificación con mucha más agua con el yeso y se va aplicando con una plancha metálica hasta obtener un enlucido fino y parejo. Entonces, recordando el tema de los revoques y enlucidos, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de función va a tener estos muros, si van a estar sometidos a calor, a humedad, a temperaturas, para escoger si va a ser un revoque de cemento o un revoque de yeso. También se debe tomar en cuenta si sobre este revoque se van a aplicar algún tipo de revestimientos, algún tipo de coberturas para dejarlos en revoque grueso o en revoque fino. Y para la aplicación ya del revoque mismo se debe tomar en cuenta que el muro debe estar limpio, libre de materiales sueltos, se debe humedecer antes de su aplicación, colocamos los botones, mediante la ayuda de la plomada realizamos los botones en la parte inferior para que se saque así de esta manera una superficie emplomada, nivelada, y con la ayuda de reglas metálicas vamos preparando o cargando el muro y nivelándolo hasta que nos presente un acabado uniforme, fino y presentable. Eso sería en cuanto a los procesos de aplicación de los revoques. Muchas gracias por su atención.